Bienvenidos sean todos ustedes, soy MH Lascarro y estoy aquí en un segmento más con ustedes en este espacio. Bueno, mis queridos lectores, aquí estoy. Quiero compartir con ustedes una anécdota sobre una de mis historias que se llama Entre Siluetas y Sombras, escrito obviamente por este servidor que está aquí. Y quiero aclarar de cómo fue mi proceso de Siluetas y Sombras. Siluetas y Sombras nace de de una anécdota de mi abuela, mi bisabuela más que todo, la mamá de mi mamá. En este caso, de esa que tiene la mamá, me van a disculpar. Después está la abuela y está la bisabuela, obviamente. Ya ustedes saben cómo es el chiste. Pero Entre Siluetas y Sombras fue algo que se me vino a la mente. Ya les voy a explicar por qué. Y Siluetas y Sombras mutó de una manera increíble. Y como le había hablado y le había comentado a ustedes sobre cómo hacer un personaje, fíjense, a esto es lo que yo me quiero referir, pues. O sea, una de las cosas empecé en mi mente a visualizar a Aurora Alba, que es la protagonista, y el primer recuerdo que se me vino fue una anécdota de mi abuela. Obviamente estamos hablando de la mamá de mi abuela, obviamente. Y en eso mi abuela me va comentando anécdotas desde cuando mi bisabuelo falleció. Quiero claro, mi bisabuelo falleció. Después mi bisabuela empezó a buscar, como quien dice, años después volvió a enamorarse. Y ahí es donde viene todo este chiste. ¿Dónde viene el amor y cómo vino ese amor? Yo honestamente, yo dije, ¿cómo sería hacer una novela de una invidente? Obviamente hay que tener mucho cuidado con los temas delicados. O sea, yo obviamente empecé a maquinar todo esto, a saber cómo honestamente podías obtener información. Y bueno, aquí está una libreta, por ejemplo. Agarré la libreta, empecé a escribir lo que yo les había comentado, pues. Y quiero mandarle un saludo enorme a mis primas Mayre, Marian y María Claudia. De verdad, un beso a todos ustedes. Ya voy a hablar un poco porque Aurora tiene mucho que ver, en cierto modo, con mi bisabuela y con ellas. Entonces, empecé a detallar cómo sería el proceso de la historia. Y lo primero que se me vino a la mente fue un romance, de esos romances que son hermosos y platónicos, que no tienen ciertos que se te quedan grabados, no solamente en el corazón, sino en la mente y en el alma. Y de por ahí empezó a todo esto, porque mi bisabuela era invidente, no podía ver, y ella iba a un sitio donde conoció a una persona, y esa persona también era invidente, pero se enamoraron, se quisieron. Hubo, como dicen en Hotel Transilvania, discúlpame que me enredé, un clic, y mi bisabuela se enamoró de ese señor. Y todo esto, claro, uno va poniendo los engranajes y recordando de que mi bisabuela
era sumamente feliz con ese señor, según los relatos de mi abuela, que es su hija, obviamente. Y mi abuela me explicaba, me contaba, me decía paso detalladamente que mi bisabuela estaba tan enamorada que siempre se vestía bien, le gustaba oler bien. Mi bisabuela donde llegaba dejaba una marca y, y esa marca fue para mí, o sea, en los relatos, ¿no? Algo que uno dice, wow, me golpeó, ¿no? O sea, y quiero aclarar, yo nunca conocí a mi bisabuela, pero a través de los relatos de mi abuela, que vuelvo y repito, es su hija, empecé a detallar ciertas cosas y ahí es como lo de la ficción. Y los que han leído Entre Siluetas y Sombras, porque ya está publicada en Wattpad, pueden entender ciertas cosas, ciertas situaciones. Y Aurora es una persona que no puede, obviamente, ser invidente, y cada cosa ella empieza a detallar cada cosa según su tacto, según su percepción, según muchas cosas. Pero en el momento que yo estaba escribiendo Aurora, porque cuando yo escribo Aurora, yo empiezo a decir, ella no ve el sol, pero lo siente. Ella no ve la calle, pero la escucha el ritmo de cada persona porque lo escucha. Y ahí es donde yo empiezo a decir que la oscuridad es para ella, mucha gente ve a un invidente y dice, ay, pobrecita. Y literalmente un vidente podrá tener esa discapacidad, pero es una persona que tiene sumamente potenciales que ustedes no ven, o que nosotros que tenemos todos los sentidos no vemos. O sea, y eso es así. Fue un golpe porque tuve que escribirlo, tuve que hacerlo. Cuando terminé Entre Siluetas y Sombras, ojo, yo no lo he terminado todavía la estoy escribiendo, empiezo a detallar cómo sería ella físicamente, porque yo dije, bueno, ok, yo quiero que sea de un pelo largo, larguísimo. Hay chicas, y discúlpenme ustedes chicas que me estarán escuchando, hay chicas que tienen el pelo larguísimo hasta las pompas. Wow. Resulta que acontece que mis primas Mayren y Marian tienen unos pelos, y bueno, y María Claudia tienen unos pelos bellísimos. Y yo empiezo a detallar, ay Dios mío, yo empiezo a detallar a Aurora Alba y literalmente queda igualita que mis primas. Y yo quiero, vuelvo repito, un abrazo y un beso a mis primas. Dios me la bendiga, a sus hijos, a sus familiares. Bueno, y cuando yo hago el escrito, Aurora queda idéntica. Obviamente la portada de Entre Siluetas y Sombras no es una portada de persona real, sino está en dibujos, digital, obviamente. Pero cuando ya la veo, yo veo a Aurora, literalmente yo me transporté a lo que sería mis primas. Incluso hasta se viste igual, con unos jeans, con unos zapatos tipo Converse, sí, Converse, y todo ese para pam pam, o sea, una camisa así, pero o sea, de lana, no sé, corta, pegadita al cuerpo. Ojo,
y el pelo larguísimo, como acabo de decir hace rato. El pelo está como un abanico que se abre. Yo voy a ver cuándo puedo publicar la portada, que como he dicho en la portada pongo la sinopsis y pongo el link de la novela en Wattpad. Se la voy a poner para que ustedes lean Entre Siluetas y Sombras. Pero yo he estado, ¿cómo se llama? Muy, pero muy, eh, escribiendo Entre Siluetas y Sombras, porque yo soy de esos escritores en Wattpad que primero le encanta, pero le encanta escribir de poco a poco y publicar de poco a poco, y voy leyendo, voy buscando cómo modificar ciertas cosas en el escrito, quiero aclarar, y por ahí voy viendo. A veces dejo, qué sé yo, por ejemplo, cuestión rapidita, en el volumen 1 de Amor, Seducción, Sombras, yo dejé 20 capítulos que son, así son 20 capítulos. Entre Siluetas y Sombras son también 20, pero son 20 capítulos en volumen 1 de Amor, Seducción y Sombras del primer capítulo. O sea, y a mí me gusta trabajar con una tranquilidad para que me fluyan ciertas ideas. Pero con Aurora he tenido muchas, pero muchas ideas. Entonces, la primera idea, físicamente me puse en máquina, pero yo, ¿por qué estoy hablando de esto? Mire, yo le estoy hablando de esto porque, como les acabo de decir en otros videos, yo no hago tutoriales. Yo te doy mi percepción de cómo lo que yo he hecho como escritor. Y fíjate, te estoy diciendo todo lo que hace, lo que es Aurora Alba. Ahora, no quisiera dar muchos spoilers, como dicen por ahí, ¿no? Porque quiero que lean Entre Siluetas y Sombras. Entonces, Entre Siluetas y Sombras es para mí una manera de un tributo a mi bisabuela. Y allí es donde nace Entre Siluetas y Sombras. Me acuerdo del primer capítulo, que es cuando Aurora despierta y empieza a abrir los párpados, y ella misma aclara de que lo hace por pura normalidad. No necesita abrir los ojos, aunque los abre, siente el calor, estira la mano, siente la textura de la mesa, de su bastón. Todo eso lo hace a ella. Y cuando empecé a escribir, yo pensé que esa novela la tenía perdida, quiero aclarar. Pues esa novela yo, Entre Siluetas y Sombras, la tenía como cuando dices en un cajón. Y yo pensé que se había perdido. Pero cuando yo empiezo a revisar todos mis trabajos, me encuentro con ella y ya estaba. Me disculpo, ya estaba lista. Pero había ciertas cosas de Entre Siluetas y Sombras que yo decía que quería mejorar, y yo la empecé a mejorar. Y allí nace este capítulo que le estoy hablando, y ya le estoy spoileando. Eso no se vale, eso no se vale. Estoy spoileando, no se vale. Pero bueno, Entre Siluetas y Sombras llega de esta manera. O sea, cuando yo les dije a ustedes, ok, agarren el lápiz, el papel, hagan la biografía, fíjense cómo se viste, qué maneras, qué mañas tiene, o cómo camina, no sé, etcétera. Pero poco a poco Aurora te va detallando el mundo en su percepción,
Y es una manera de, ella sabe cuáles son los pasos que tú das, el ritmo que tú das, y lo está contando. O sea, no es que te lo está contando por la palabra, no, sino que cuenta cuántos pasos estás dando. Puede decir 14, o sea, y obviamente la historia es en Maracaibo. Entonces ella dice algo sobre el clima de grado que hay. Y ella lo dice, yo no lo veo, yo lo siento. O sea, cuando yo empecé a escribir, y qué bueno que lo esté diciendo esto de Aurora, porque me está sirviendo de ejemplo, de hablar de cómo se hace un personaje. Entonces, cuando yo hago un personaje, yo tengo que describir desde que está abriendo los ojos, desde que está haciendo cosas, hasta que está cerrando los ojos. Y, ojo, que Aurora es invidente, vuelvo y repito, pero por ser invidente no impide que ella sienta, que ella padezca, que ella se enamore. Cuando conoce a Alex, todo cambia, su perspectiva cambia, su mundo cambia. Entonces, incluso, yo creo que le estoy spoileando demasiado a ustedes, o sea, ustedes de verdad se la están pasando, yo creo. Bueno, mis queridos lectores, o sea, eso es lo que pasa. Yo, literalmente, quiero aclarar, cuando yo hice a Aurora físicamente, yo creo que sí, ok, no sé si lo hice con conciencia o inconscientemente, pero Aurora se parece igual que mi prima físicamente. Es una cosa de que yo quedé, bueno, what? Yo decía, pero estoy contento con el resultado. Aurora es una chica, una adolescente que está viendo cada perspectiva y cada momento de su mundo. Incluso ella dice que cuando va a pasar es que hay una diferencia entre el caminar de una persona que labora empresarialmente desde que va a tal, y me dio risa una de las escenas de Entre Siluetas y Sombras, que fue, ojo, que ya está publicado, vuelvo y repito, y fue que la vecina que está comprando le dice, ok, hola Aurora, ¿cómo estás? Y le pregunta cómo está con una cuestión de pobrecita la niña, a lo cual ella, sin ver, se da cuenta y hace una sonrisa ensayada. Entonces, eso literalmente no vio el hecho, pero sintió el cambio. Como cambia el clima, cambia la persona. Y ella lo sintió. Entonces, eso es Entre Siluetas y Sombras. Cuando tú agarras y tú tienes que ver las virtudes, el defecto, cómo se viste, oye, qué es el color que le gusta, qué es el color que no le gusta, cómo se viste la persona, es una definición. Porque cuando se viste la persona, define su personalidad. En cambio, Aurora es una persona que se define muy sencilla. No usa tacones de aguja como algunas mujeres, no utiliza una falda, utiliza unos jeans, unas Converse y una camisa simple, tipo, no sé, ovejita. Y
Este, como dije, se me ve el pelo largote, parece un abanico. Y ahí empecé, y ojo, que aquí viene lo que puede ser incómodo para muchas personas. No tiene iris. Literalmente, me disculpo. Ajá. Eh, Literalmente Aurora no tiene iris porque es invidente. Entonces, pero ser invidente no, mm, quiero aclarar con esto. Ser invidente no te impide enamorarte, no te impide sentir, no te impide este, eh, ser una persona común y corriente. Que tengas esas discapacidades hace entender de que esas personas que son invidentes tienen más sentido que el que tiene los sentidos y no lo sabe utilizar. Tú puedes tener los 5 sentidos y no sabes utilizarlo, pero esa persona que tiene un sentido así sabe utilizar más su sentido. Sabe utilizar el sentido del olfato mejor que tú, sabe utilizar el sentido del oído, eso lo tiene más agudo o mejor perfeccionado que tú. O sea, y eso es una de las cosas que me tocó como escritor entender. Fíjense todo lo que yo le estoy hablando de construcción de personaje en este personaje. Y vuelvo y repito, no doy tutoriales. Porque yo no sé dar tutoriales, yo sé decirte bueno, esto fue lo que yo trabajé, con esto fue lo que, con simples palabras. Entonces, me parece de que cada vez que yo hago un personaje, yo puedo estar en cualquier lugar. Ojo, soy un escritor maravino, soy de Maracaibo, estado Zulia, y yo estoy en donde sea. Puedo estar con mi hijo en la farmacia. Yo tengo un hijo y Dios lo bendiga. Dios me bendiga a mi muchacho. Y esa es otra, ¿no? O sea, de que cuando yo estoy con mi hijo, yo puedo estar con mi hijo y literalmente voy detallando, voy viendo personas. Eso es lo otro, detalles, vean personas, vean momentos, vean sucesos. Por ahí va también los tiros. Ay, perdón. Por ahí va la cosa. Y entonces, yo digo, mira, mi hijo es una especie de, perdón, que tenía, me estoy recando porque me pica. Ok, mi hijo es un crítico elocuente. O sea, todo lo critica echando chiste. Entonces, cuando ve a Aurora, me pregunta quién es Aurora. Entonces, voy relatando de que Aurora nace de su tatarabuela. Entonces, agarra el concepto de ese amor eterno que mi abuela le profesaba a mi bisabuelo, no solamente a mi bisabuelo, sino a ese señor después que mi bisabuelo murió. Y Dios los tenga en su santa gloria todos a ellos. Porque literalmente, yo cada vez que escribo de mi familia. Y obviamente, ya me di cuenta que Aurora tiene mucho de mi bisabuela, mucho de mis primas. No sé si no sé si en la parte emocional o sentimental tenga algo de mis primas, pero sé que en la parte física sí. Y doy gracias a ellas por ser literalmente la inspiración
para Aurora. En estos momentos quiero aprovechar entre Siluetas y Sombras, que es la historia de Aurora. Está en 3 listas de Wattpad de ranking, y está encabezada esas 3 en el primer puesto. Y estoy sumamente contento, sumamente enamorado con este proyecto. Quiero aclarar que voy a también hablar en otro video de una novela que se llama La Reina del Verano. Sí, La Reina del Verano, así como lo escuchan. Se trata de la historia de... Bueno, le voy a dar un spoiler. Se trata de la historia de Magdalena de Valois, para que te vayan viendo. Sí, se trata de la historia de Magdalena de Valois. ¿Quién es Magdalena de Valois? Bueno, lo voy aclarando rapidito. Magdalena de Valois es la hija de Francisco I de Valois, rey francés, padre del arte en Francia del Renacimiento. Ahí le voy dando un chiste, porque yo sé que mucha gente no sabe quién es Francisco I ni Magdalena de Valois, y entonces se pierde el mapa. Entonces, para que vean. Bueno, mis queridos lectores, yo soy MH Lascarro. Espero que la pasen bien, que estén felices en sus casas, donde quieran que estés, que pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Y quiero darle muchas gracias a todos aquellos que estén viendo mi canal, mi video, y nos veremos en otro segmento.